Resuelvo el problema del año 2023 de la PAU, referente al tema 3, el enlace químico. Este en concreto se centra en la parte del enlace covalente y prácticamente nos pregunta por casi todo lo que aparece en el enlace covalente y así nos sirve de repaso un poco de este tema. Nos dicen varias moléculas y nos dice que representemos sus estructuras de Lewis, que deduzcamos su geometría según la teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia, que razonemos la hibridación que presentan dos moléculas y que si alguna de ellas presenta enlace por puente de hidrógeno, con lo que también nos pregunta por el enlace intermolecular. Vale, en primer lugar, para representar las estructuras de Lewis, que nos dicen aquí, se siguen los siguientes pasos. Se puede hacer de muchas maneras, pero en general y resumiendo, los pasos serían: el primero, contar los electrones de valencia de cada átomo. Un segundo paso, elegir un átomo central. Que no va a ser el hidrógeno y habitualmente va a ser el menos electronegativo. Unir los átomos con enlaces simples. Completar octetos de los átomos exteriores. Colocar los electrones restantes en el átomo central y comprobar si hay excepciones al octeto. Para el primer compuesto, que es el tetrafluoruro de carbono, el carbono tiene 4 electrones de valencia, el flúor tiene 7 electrones de valencia y como son 4 flúors tenemos 28 electrones de valencia, es decir, en total tenemos 32 electrones que son los que hay que colocar. Este sería el primer paso. El segundo paso sería decidir el átomo central, en este caso de los dos el menos electronegativo es el carbono, es decir, tendremos el carbono en el centro. A partir de aquí añadimos 4 enlaces porque tengo 4 electrones de valencia con cada flúor. Por lo tanto, con estos 4 enlaces ya he gastado 8 electrones. Son 2 por cada uno de los enlaces. Y me quedan por colocar 24 electrones. Estos 24 electrones los coloco en cada flúor. Y de esta manera se representan o bien así o bien se ponen los dos electrones con 2 puntos. De manera que me quedan ya estos 24 electrones, serían 3 por 4, 12 electrones no enlazantes, es decir, 12 pares de electrones que yo he colocado alrededor del flúor. Por lo tanto, su estructura de Lewis final sería esta de aquí. Este compuesto sí cumple la regla del octeto, porque todos los elementos a su alrededor tienen 8 electrones. Si os fijáis detenidamente, el carbono a su alrededor tiene 2, 4, 6 y 8. Y cada flúor a su alrededor tiene 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Es decir, todos cumplen esa primera
premisa que nos decían, que tiene que tener un octeto alrededor. El segundo elemento, la segunda molécula que me dicen que yo tengo que colocar es el pentacloruro de fósforo. El fósforo tiene 5 electrones de valencia, el cloro tiene 7, como tengo 5 cloros serían 35 electrones, y entonces tengo que colocar en total 40 electrones de valencia. En el segundo paso lo que hago es colocar en el centro el menos electronegativo, que en este caso es el fósforo, y el fósforo tiene 5 electrones de valencia, por lo tanto voy a necesitar 5 enlaces, uno con cada cloro. Al colocar 5 enlaces ya he quitado 10 electrones, es decir, me quedan por colocar 30 electrones. Esos electrones los coloco alrededor de cada uno de los cloros, completando su octeto. Si nos damos cuenta, aquí sí que hay una excepción al octeto, que es el fósforo, porque tiene a su alrededor 5 pares de electrones, que son 10 electrones de valencia. Recordamos que es una de las excepciones, que el fósforo, al estar en el periodo 3, tiene orbitales d que puede acomodar para incluir estos electrones. También se dice en este caso que el fósforo tiene el octeto expandido. Vale. El siguiente compuesto que tenemos es el amoníaco. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. El hidrógeno tiene un electrón de valencia. En total son 8 electrones. El nitrógeno va en el centro y se une a cada uno de los átomos de hidrógeno que nos dan. El hidrógeno no suele ir en el centro casi nunca, porque solamente puede formar un enlace, porque tiene un electrón. Entonces comprobamos si están todos los electrones colocados. Vamos viendo y tenemos 2, 4 y 6. Es decir, me faltan 2 electrones por colocar, y como no hay sitio donde colocarlos en los átomos de fuera, pues los tengo que colocar en el átomo central. Es decir, tiene un par de electrones desapareados o no enlazantes. Si contamos los electrones que están alrededor del nitrógeno, sí que tiene el octeto completo, y cada uno de los hidrógenos tiene 2 electrones que cumplen, en este caso, la regla del dueto, porque el hidrógeno solamente puede tener 2 y la configuración de gas noble con 2 electrones es la del helio. El siguiente elemento que me dicen es el cloruro de berilio. El berilio tiene 2 electrones de valencia, el cloro tiene 7, como tenemos 2 cloros son 14, y 14 más 2 son 16 electrones. Coloco en el centro el berilio, un enlace simple con cada uno de los cloros, y compruebo. Completo los octetos de los átomos de fuera, y tendría, son 6 y 6, 12, 14 y 16, ya tengo todos los elementos, o sea, todos los electrones usados. Por lo tanto, la estructura de Lewis sería esta, y el berilio se queda solo con 4 electrones alrededor. No cumple el octeto, pero es una excepción al octeto típica del berilio. Es decir, el berilio es bastante estable con solamente estos 4 electrones alrededor. La segunda parte del problema me dice que deduzca la geometría. Entonces, en concreto, el tetrafluoruro de carbono, que hemos dicho que su estructura de Lewis era una cosa así, en la que tengo un carbono central y un rodeado de 4 flúors. Entonces, para deducir la geometría según la teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia, esta teoría lo que me dice es que los enlaces que se forman alrededor del átomo central
al ser formado por dos electrones, tener carga negativa, lo que hacen es que intentan separarse lo más posible en el espacio esos enlaces. Entonces, ¿de qué manera se separan lo más posible? Bueno, pues lo vamos a ver con una simulación. Y en esta simulación vemos aquí que tenemos la geometría del electrón, la de la molécula. Si yo añado enlaces simples, tengo los 4 enlaces alrededor del carbono, y entonces la forma geométrica de la molécula, si os dais cuenta, es un tetraedro. Es una geometría de los electrones y la tetraédrica. Esta geometría tetraédrica es así porque es la manera que tienen los enlaces de estar lo más separados posibles unos de otros. Y es lo que dice la teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia. En los apuntes tenéis una tabla como la siguiente, en la que, según las regiones electrónicas en total, las enlazantes y las no enlazantes, nos sale la geometría que tiene cada una de las moléculas. En este caso nuestro, si os dais cuenta, es este compuesto de aquí, en el que tenemos 4 uniones enlazantes, ninguna no enlazante, y por lo tanto la forma de separarse lo más posible es tetraédrica. ¿Vale? Esta tabla, aunque tiene cierta lógica porque es la separación más grande que se pueda entre los enlaces que se forman, sí que habría que memorizarla. Hay que tener en cuenta que cuántas enlazantes hay y cuántos no enlazantes hay. La siguiente geometría de la que me hablan es la del amoníaco. Si os dais cuenta, cuando hemos hecho la estructura de Lewis, me salían 3 enlaces, uno con cada hidrógeno y un no enlazante. Entonces, si me voy de nuevo a la tabla y veo las características de estos enlaces y los no enlazantes, tendría que la molécula sigue siendo tetraédrica, la geometría electrónica, pero la geometría molecular sería una pirámide trigonal. Vamos a verlo también con la simulación y quedará un poco más detallada. Si en esta molécula que teníamos anteriormente yo quito un enlace y añado un par solitario, lo que me ocurre es que la forma de la molécula, como este par solitario es más amplio que los otros enlaces, empuja los enlaces del nitrógeno con los hidrógenos hacia abajo, lo comprime un poco y consigue así esta forma de pirámide trigonal. El apartado C me dice que explique la hibridación de las moléculas de amoníaco y el cloruro de berilio. A ver, la hibridación es un modelo que explica cómo los orbitales atómicos del átomo central se combinan para formar nuevos orbitales equivalentes llamados orbitales híbridos. Si yo hiciera los orbitales atómicos, el nitrógeno tiene en su última capa 5 electrones, es decir, que según la estructura atómica, su última capa estará compuesta por dos electrones en un orbital S y 3 electrones en un orbital P. Es decir, que tendría 2 electrones en el orbital S y un electrón en cada uno de los orbitales P, que tienen geometría a lo largo del eje X, del eje Y y del eje Z, y este tiene forma radial. Es decir, si yo intento incluir cada uno de los hidrógenos en estos orbitales, la geometría de la molécula no coincide con lo que en realidad sabemos que es un tetraedro o como hemos visto antes, una pirámide trigonal. Entonces,
dentro de la teoría de electrones de enlace de valencia, la hibridación explica esta geometría. ¿Cómo lo explica? Pues lo que dice básicamente es que yo cojo todos los orbitales atómicos de la última capa, los que necesito, y los mezclo y formo orbitales híbridos que tienen la misma energía. Es decir, que estos, en lugar de ser así, en los que tendría tres diferentes en los orbitales p y uno distinto en el orbital s, yo mezclo el orbital s más los tres orbitales p y lo que hago es conseguir 4 orbitales híbridos iguales sp3. Esta hibridación coincide cuando se hace cálculos numéricos concretamente con el tetraedro, con esta de aquí. Los orbitales que se forman híbridos están dirigidos hacia los vértices de un tetraedro. Y por eso esa hibridación explica la fórmula de la forma de la molécula del amoníaco. A la hora de resumir, las hibridaciones que nos vamos a encontrar serán según las regiones electrónicas que yo tenga alrededor del átomo central. En este caso, si yo tengo 4 regiones electrónicas, como es el caso del amoníaco, para explicar eso la hibridación es sp3, es decir, una mezcla de un orbital s y 3p. Si tengo 3 regiones, la hibridación será sp2, un orbital s y 2p. Estos tienen forma de triángulo. Y si tengo 2 regiones, para que la molécula tenga la forma que realmente tiene, que es lineal, pues tengo la hibridación sp. Y este es el caso del cloruro de berilio. El berilio presenta una hibridación sp, de manera que tengo 2 orbitales moleculares sp que enlazan con cada uno de los cloros. El apartado D me dice que cuál de estas moléculas presenta puente de hidrógeno. Y entonces lo primero que hacemos es definir el puente de hidrógeno, que es una interacción intermolecular, es decir, entre moléculas, que aparece cuando un átomo de hidrógeno está unido directamente a un átomo muy electronegativo y muy pequeño. Es decir, tiene que existir un enlace con un elemento muy electronegativo, por ejemplo el flúor, el oxígeno o el amoníaco, o el nitrógeno, perdón, y dentro de las moléculas que nos dicen, la única que puede tener un puente de hidrógeno es la del amoníaco. El nitrógeno es muy electronegativo, además tiene un par de electrones libres, por lo tanto el hidrógeno unido al nitrógeno queda con carga parcial positiva y puede interaccionar con el par libre del nitrógeno de otra molécula. Es decir, a modo de resumen sería una cosa así. Este hidrógeno puede interaccionar con el par de electrones libres de otra molécula de nitrógeno. Este también podría interaccionar con el par de electrones libres de este otro átomo de aquí y así sucesivamente. Se produce ese puente de hidrógeno, que es una interacción electrostática de hidrógeno con el par de electrones, hidrógeno que está parcialmente positivo y ese par de electrones que está parcialmente negativo. Y por eso se produce puente de hidrógeno entre sus moléculas.